es eso, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Pastor, ¿es eso que tiene que ver con mis problemas, con mi día a día? Pastor, ¿eso que tiene que ver con la pérdida de trabajo, con los problemas de salud que estoy teniendo? Eso no tiene que ver con mi economía, pastor. Vamos a ver que por más que pensemos que la teología está muy allá de mi vida y de mis cosas, hermanos, la teología es tan importante porque el libro de Job nos va a mostrar que lo que tú y yo pensamos acerca de Dios, eso va a determinar cómo tú y yo actuamos. Actuamos en la vida, actuamos ante los problemas, ante las dificultades, actuamos incluso ante las bendiciones que Dios nos da. Entonces es tan importante eso, acerca de saber entonces lo que tú y yo pensamos, sabemos acerca de Dios. A modo de introducción, hermanos, ¿recuerdan ustedes? Satanás viene con una premisa. Satanás viene con una aseveración. Él declara una mentira, pero muchas veces, hermanos, pareciera ser que fuese verdad, porque Satanás viene y dice, el hombre, en este caso Job, pero pensamos que solamente está hablando de Job, pero realmente Satanás está acusando a toda la humanidad. No solamente mire esto como si fuese que Satanás tiene algo contra Job, no. Satanás está declarando esto como una afirmación para toda la humanidad. Esto le incluye a usted, eso me incluye a mí también. Mire por favor, ahí en su Biblia, en el versículo 9 de Job capítulo 1, a modo de repaso, dice, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios? ¿Qué dice, hermanos? De balde. O sea, Satanás está declarando algo y Satanás dice, el hombre, no solamente Job, está refiriéndose a toda la humanidad, el hombre no te adora así nomás porque sí. O sea, no te adora porque tú eres Dios. El hombre te adora porque hay algo a cambio acerca de eso. Está hablando entonces que el ser humano por naturaleza es convenencioso. Está hablando de que Dios no es el centro, Él no es el Señor, no es el amo del ser humano. Mire lo que dice más abajo, versículo allí 10. No le has acercado alrededor de Él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no, ¿qué dice, hermanos? Blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está diciendo Satanás aquí, hermanos? ¿Cuál es la afirmación de Satanás? Satanás está diciendo, mira Dios, entonces tú estás comprando la adoración, tú estás comprando la alabanza, tú no eres Dios si tú estás comprando esto, tú no eres Dios si tú tienes que dar algo para recibir algo. Eso es lo que está diciendo Satanás. Dice, y verás cómo si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Note usted esas palabras. Entonces, Satanás está diciendo, para el hombre, Dios no es todo suficiente. Para el hombre, Dios no es todo, no es lo más importante, no es lo más valioso en nuestras vidas. Esa es la declaración de Satanás. Y muchas veces pareciera ser, hermanos, que es verdad en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, es en la prueba y en las dificultades, aún más cuando hay un deseo, hermanos, de volver para atrás, de desanimar. Y Job le dice, Satanás le dice, tú quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Ahora, es importante ver, hermanos, porque lo que quiero compartir en esta mañana, y creo que el libro de Job, en resumida, pudiéramos ver, es que, hermanos, la visión que tú y yo tenemos acerca de Dios va a determinar cómo tú y yo enfrentamos las situaciones que hay en la vida, las buenas y las malas. Porque es exactamente lo que Job responde. Cuando vemos en este pasaje, usted recuerda la historia, pero no vamos a volver a esto, pero recuerdas tú que Dios le da permiso a Satanás para que tocara todo a su alrededor, todo lo que Job poseía. Tocó a sus siervos, tocó su ganado, tocó su casa. Saltemos por el tiempo, hermanos. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Y adoró. ¿Puedes darte cuenta? Y adoró. Job acaba de perderlo casi todo, hermanos. Él era un hombre próspero, él era un hombre íntegro. Ahora, note usted, yo no sé usted, hermano, pero a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Realmente, Job era el hombre más rico de ese tiempo y de un día para el otro lo pierde todo. Él era un hombre muy respetado en la sociedad,
Ahora él se encuentra a las puertas, fuera de la ciudad, en el basural. Ahí está Job ahora mismo. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 20, rasuró su cabeza, se postró en tierra, ¿y qué dice, hermanos? Y adoró. ¿Puede darse cuenta usted, hermano? Y adoró. Job no ha quitado a Dios todavía del trono de su corazón y de su vida. Job, entonces, hermanos, ha pasado esa prueba, hermanos, de blasfemar contra Dios al perderlo todo. Job pasó la prueba de no blasfemar a Dios al perderlo todo. ¿Cómo responderíamos nosotros, hermanos, si perdiéramos todo? Si perdiéramos todo. Dice aquí, hermanos, dice Job, se postró en la tierra. Las primeras partes nos habla acerca de su aflicción. No que Job lo tomó como, bueno, a veces pensamos, ¿no? Hermanos, debemos de gozarnos cuando pasemos por esa prueba. Y a veces pensamos que tenemos que estar con una sonrisa. Lo he perdido todo, no sabes cómo estoy. No se refiere a eso. Porque en el versículo 20 encontramos el luto, o sea, la tristeza que le afligía a Job. Él mostró con sus acciones la aflicción que él tenía internamente. Rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero mire lo que dice, y adoró. Job entonces adora a Dios al perderlo todo. Y mire el versículo 21, porque aquí encontramos esto. Mire el versículo 21 lo que dice. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué más dice, hermanos? Y desnudo volveré a él. Desnudo volveré allá. Jehová dio. ¿Y qué más dice, hermanos? Y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Note usted, hermanos, la firmeza que Job tiene. Mire cómo Job ve los problemas. Mire cómo Job entonces le encuentra, aunque no sabe el porqué de todo, pero Job encuentra una esperanza para estar firme, para soportar la adversidad. Y es lo que Job piensa acerca de Dios, lo que Job sabe acerca de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Lo que tú y yo sabemos de Dios va a hacer que tú y yo miremos los problemas, y es lo que voy a hablar un poquito acerca de eso. Lo que tú y yo sabemos acerca de Dios determinará si los problemas lo vemos como derrota o lo vemos como una oportunidad. El creyente, hermanos, que tiene una visión correcta de Dios, mirará los problemas, las pruebas, no como un problema, sino como una oportunidad. Verá los problemas, no como las pruebas, como un problema, sino como una oportunidad. Dice la Biblia aquí, hermanos, mire, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y mire lo que dice aquí, Jehová dio y Jehová, ¿qué, hermanos? Quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire usted la afirmación. ¿Qué sabía Job? ¿Qué está declarando Job acerca de Dios aquí, hermanos? Que Dios es creador de todo. Él es Señor de todo. Él da y Él, ¿qué, hermanos? Él quita. En ningún momento Job, le está atribuyendo lo que le está pasando a él a nada más que aparte de Dios. Él dice, Dios dio, Dios quitó. Ahora, Job no sabe nada de lo que está pasando allá arriba en el diálogo que tiene Satanás con Dios, pero aún así Job sabe, hermanos, que por encima de Satanás que pudiera hacer y deshacer, Job sabe, hermanos, que Dios está por sobre y encima de todo. Dios es el Todopoderoso. Tengo una pregunta en esta mañana. Cuando pasas por problemas, situaciones, cuando has perdido algo, cuando las cosas no están pasando como uno quisiera que sucede, ¿aún todavía tú reconoces a Dios como el Señor de todo? ¿Aún tú reconoces que Dios no ha perdido su poder? ¿Aún tú reconoces que Dios todavía está en el trono? Job, entonces, él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Versículo después dice ahí, sea el nombre de Jehová bendito. Mira el 22 que dice, en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó, ¿qué dice, hermanos, a Dios? Ni le atribuyó a Dios, ¿qué, hermanos? Despropósito. ¿Qué significa la palabra despropósito? Exactamente, que Dios tiene que había un... Exactamente. Honestamente, hermanos, hay un libro que se titula No desperdicies tu aflicción.
Porque la verdad, hermanos, o sea, todos pasamos por pruebas, pero no todos respondemos de la misma manera a nuestras pruebas. Y lo peor aún, no todos le sacamos el provecho a las pruebas que enfrentamos. Muchas veces queremos simplemente, vemos el problema, la prueba como un problema y no como una oportunidad. Y eso indica, porque lo que queremos hacer, lo primero que queremos hacer es ¿qué? Es salir. O a veces lo tomamos como un mal genio, nos amarga y nos molesta todo porque estoy pasando por algo que no quiero, que a lo mejor no me agrada, que a lo mejor quizás no me asienta bien ahora. Y no solamente uno, a lo mejor se junta uno más. Y salgo de uno y ya vengo en otro más y uno dice, pero ¿verdad? Y lo único que quiero es salir. Y no lo vemos como una oportunidad, sino como un problema. Sin embargo, Job, hermanos, no solamente reconoce a Dios como el eterno, como el Señor y creador de todo, Él dio, Él quita, pero luego miren que dice, en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios, ¿qué dice, hermanos? Despropósito alguno. Eso es algo, hermanos, que tú y yo necesitamos recordar continuamente. Y le digo por qué continuamente, hermanos, porque honestamente, hermanos, es una lucha continua. Más aún en los problemas, recordar que Dios, hermanos, es un Dios de propósitos. Es un Dios de propósitos. A lo mejor quizás tú y yo no lo veamos en el momento, y toda la Biblia, hermanos, nos presenta a un Dios con propósito. Un Dios, todo lo que hace Dios, Dios lo hace con... Vamos a repetirlo, hermanos, así para que se nos quede un poquito. Todo lo que hace Dios lo hace con propósito. Ahora, yo a veces, yo quizás no entenderé el por qué ahora. Y como Jesús un día le dijo a Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y Job aquí dice, no le atribuyó a Dios ningún despropósito alguno. O sea, Job no, en todo lo que le estaba pasando, o sea, él miró a Dios y él pudo decir, ¿qué es lo que lo sostuvo? El saber que Dios está en control. Que algo Dios, no sé qué, pero algo Dios está haciendo. Mi vida no está en las manos de Satanás. Mi vida no está en las manos de lo que pueda suceder o de aquí o de lo que el viento, no. Mi vida está en las manos de Dios. Y todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Ahora yo sé, hermanos, no estoy hablando tan fácil porque puedo ver a algunos de ustedes y las pruebas que han enfrentado y las cosas que les ha tocado vivir. Puedo pensar en mi familia también, las cosas que hemos enfrentado, y algunos que no conocen saben las cosas que hemos pasado. Sin embargo, hermanos, estoy hablándoles de que la Biblia nos muestra a un Dios que todo lo que hace, lo hace con propósito. Las bendiciones con un propósito. Las pruebas con un propósito. Entonces, nuestra teología, lo que tú y yo sabemos de Dios y creemos de Dios, determinará si vemos las pruebas como un problema o como una oportunidad. Una oportunidad como para qué. Vamos a ver algunas 3 cositas. Mire, justo, nuestra hermana Marina nos habló acerca de eso. Mire Primera de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 5. Primera de Pedro. No pierda Job, porque vamos a volver allí, hermanos, pero mire Primera de Pedro capítulo 5. Dios no permite las pruebas para hundirnos. Dios no permite las pruebas para dejarnos allí tirados, hermanos, no. Dios permite las pruebas como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para madurar. Y es algo que tú y yo tenemos que recordar. Se nos hace fácil quizás decirlo cuando todo va bien, pero qué importante recordarlo cuando las cosas no van bien, cuando estoy sumergido en las pruebas y en las dificultades. Mire por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Esta carta está dirigida a creyentes que estaban pasando por persecución. Habían sido acusados de algo que ellos no habían hecho. Y a causa de esa falsa acusación, muchos de ellos estaban siendo arrestados, muchos de ellos habían perdido sus hogares, sus casas, habían sido alejados de sus familias, y mantener su fe en Dios, ese era el precio. Sin embargo, miren el versículo 10, las palabras aquí, y aquí podemos notar, hermanos, exactamente el propósito para las pruebas. Dice el versículo 10, ¿lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, note usted las palabras, sigue Dios estando en el trono, sigue Dios estando en control. Pedro aquí está diciendo lo que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Pedro dice, Él mismo, mire usted las palabras allí, hermanos, anótelo, márquelo, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Pedro está hablando acerca de las pruebas en la vida del creyente. Y no son en vano, no son por las puras. Las pruebas no vienen en la vida de un creyente para hundirte, para sacar lo peor de ti. El jueves estuvimos hablando acerca de las tentaciones. El diablo nos tienta para sacar lo peor de nosotros. Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Nuestra hermana Marina habló acerca de cómo el creyente es purificado, así como el oro es purificado. El oro no le teme al fuego, porque a mayor fuego, mayor pureza. Mayor pureza. Y sabe que, hermanos, el creyente es comparado como el oro. Las pruebas, el fuego de prueba, hermanos, no quema, no destruye al creyente. Lo purifica. Lo purifica. Dice aquí la Biblia, hermanos, Él mismo os perfeccione, os afirme y establezca. Entonces, hermanos, en primer lugar, hermanos, las pruebas en la vida de un creyente es una oportunidad, ¿sabe qué, hermanos? Para que tú y yo podamos ser perfeccionados, podamos ser cambiados, podamos ser transformados. ¿Recuerdan ustedes a Job, hermanos? Job es presentado allí como un hombre puro, íntegro, apartado del mal. Y quizás pensaríamos, hermanos, que Job no necesita ya nada, que es un hombre intachable, que es un hombre que no necesita. Pero ¿por qué pruebas, verdad? ¿Por qué le pasaría esto a Job si él es un hombre pero íntegro totalmente? Aún, hermanos, quiero que recuerde esto, aún el mejor de los cristianos necesita ser transformados. Aún el mejor de los creyentes necesita ser cambiado. En Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo dice, ¿verdad? No pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Mire, el gran apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces el apóstol Pablo reconoce que aunque Pablo, un siervo del Señor y Dios usándolo grandemente, Pablo sabía muy bien que él aún necesitaba aprender más de Dios. Y hermanos, en esta mañana tú y yo necesitamos saber, hermanos, que tú y yo también necesitamos aprender más de Dios. Amén, más de Dios. Mire un ratito, por favor, Job capítulo 42. No, le dije que no perdieran Job porque vamos a ir ahí, pero mire, en Job capítulo 42, ¿ya? Job capítulo 42. ¿Sí? Job capítulo 42. Mire lo que dice, por favor, aquí. Versículo 1. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Sí? Miren lo que dice, hermanos. Versículo 42, 1. Job 42. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Miren lo que dice. Respondió Job a Jehová y dijo. ¿Qué dice, hermanos? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Por el tiempo, muchísimo que podríamos abarcar, pero el libro de Job, del capítulo 3 en adelante, casi 10 en adelante, es una interlocución entre Dios y Job. Job, hermanos, no maldice a Dios, pero sí empieza a cuestionar a Dios. Por el tiempo no podemos ver, pero hermanos, Job primero entonces reconoce a Dios como el Señor de todo, no le atribuye ningún despropósito a Dios, pero sí, conforme van pasando los días y después de sus aflicciones que está enfrentando Job sí cuestiona a Dios sobre algunas cosas. Job llega a cuestionar a Dios como que si Él no fuera todopoderoso, como que hay cosas que Él no pudiera hacer. Y son varios capítulos donde Job está cuestionando a Dios ciertas cosas. Por ejemplo, por el tiempo, Job queja con Dios, por ejemplo, acerca de su poder, de lo que Él puede hacer. Cuestiona también la justicia de Dios. ¿Es justo, Dios, lo que está pasando? Yo soy un hombre íntegro, yo soy un hombre que te ama, que te sirve. Me parece que no es justo lo que está pasando. Entonces, cuestiona la justicia de Dios, del capítulo 13, del 23 al 24. También, hermanos, entonces, cuestiona un poquito la sabiduría de Dios. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite estas cosas? Si Dios puede, ¿por qué lo permite? Entonces, aunque Job no maldice a Dios, él cuestiona ciertas cosas de Dios. Sin embargo, en el capítulo 42, ya al final de la historia registrada de Job
Job reconoce algo y dice, yo conozco que todo, ¿qué dice, hermanos? Lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Saltemos un poquito, versículo 3. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, miren lo que dice, hermanos. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mire el versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿puede ver eso? Uno de los propósitos también, hermanos, de las pruebas, es la oportunidad para que tú y yo podamos conocer más a Dios, hermanos. Podamos conocer más a Dios, experimentar más a Dios. Dice aquí, Job reconoce y dice, yo hay cosas que yo, qué torpe. Job dice, qué torpe yo era. Tratar de querer encasillar a Dios en mi humana inteligencia, en mi humano pensamiento. Yo quería ajustar a Dios y lo que Él hacía, tratarle de encontrarle un propósito y respuestas a lo que Dios estaba haciendo en mi propia vida. Y Job reconoce y dice, Señor, wow, tan torpe he sido yo. Y en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pudo haber conocido a Dios a través de en ese momento no estaba toda la Biblia escrita. Algunos comentaristas hablan acerca de, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Había cosas que Job sabía acerca de Dios por la propia naturaleza y la creación que él vio. Pero ahora Job está palpando lo que Dios está haciendo en su vida. Y es Job quien dice, mas ahora mis ojos te ven. Alguien dijo una vez, pero hermano, se nota cuando una persona está caminando con Dios. Aún en la prueba, hermanos. Aún en la dificultad. Aún, hermanos, en el sufrimiento. Se nota cuando hay una persona que está siendo sostenido por la mano de Dios. Que está siendo fortalecido por la mano de Dios. Entonces, lo que tú y yo sabemos de Dios y conocemos de Dios nos permite ver las pruebas como una oportunidad, hermanos, para conocer más a Dios, para conocer más a Dios. ¿Qué tanto estás conociendo de Dios? ¿Qué tanto sabes de Dios? Entonces, número 1, para conocer más de Dios. Número 2, hemos visto, hermanos, para poder reconocer, hermanos, que Dios está purificando, Él está moldeando nuestras vidas. Las pruebas no son, hermanos, en vano. Hay propósitos de Dios y es exactamente lo que Dios está haciendo. Mire, por favor, no pierda allí, pero mire, por favor, Génesis. No pierda Job porque vamos a ver allí. Génesis 50. ¿Recuerdan ustedes ahí, hermanos, Génesis 50 en sus Biblias? Génesis 50 y el versículo 20. Génesis 50 y el versículo 20. Una oportunidad, hermanos, para conocerle. Una oportunidad para conocerle. Mire Job 50, 20, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Perdón, Génesis, no Job. Génesis. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 50, 20. La historia es de José. Génesis 50, 20. No era Job, hermanos. Yo estoy con Job todavía. Génesis 50, 20. Cuando lo tengan, hermanos, dicen amén, hermanos, para que todos, quiero que todos lo tengan. Ok. Miren lo que dice, hermanos. ¿Usted recuerda la historia, hermanos, de José? José, hermanos, era un muchacho que enfrentó por diferentes adversidades. Por un lado, sus hermanos aborrecían a José. Su aborrecimiento, su celo, los llevó a que ellos lo quisieran matar, pero no lo hicieron. Dios había preservado y guardado la vida de José. Sin embargo, fue vendido como un esclavo. Llega, hermanos, a Egipto como un esclavo y llega a estar en casa de Potifar. Y Dios lo bendice, Dios lo prospera y es un hombre íntegro, es un hombre que hace lo correcto. La Biblia dice que Jehová estaba con José y José estaba siendo prosperado en todo lo que él hacía. Y cuando José había llegado a tener una reputación en casa de Potifar, ¿qué sucede, hermanos? La esposa de Potifar acusa a José falsamente. José, otra vez de estar aquí, otra vez es echado y olvidado allá en la cárcel. Pero dice la Biblia que estando en la cárcel, Dios bendijo a José y prosperó a José. Y José fue también otra vez, hermanos, otra vez fue prosperado al punto tal que fue puesto en autoridad en la misma cárcel.
El carcelero le delegó, era el delegado, ¿verdad? Encárgate de todo porque todo lo que haces lo haces bien y vemos que Dios lo bendice. Y otra vez José está ocupando allí. Pero recuerdan, José es olvidado allí hasta que es restablecido y es colocado como segundo después de Faraón. Muchas de las cosas que enfrentó José pudo haber sido motivo de amargura, pudo haber sido motivo, ¿sabe qué, hermanos? De blasfemia para con Dios. Job pudo estar en un país ajeno, con cultura diferente, haber experimentado el rencor, el odio de sus hermanos, haber experimentado entonces el abandono, el olvido y los años allí. José pudo haberse llenado él tenía razón para muchas cosas en su corazón. Sin embargo, ¿qué es lo que lo sostuvo, hermanos? Lo que él sabía de Dios. Mire lo que dice, hermanos, Génesis 50:20. Han pasado los años, hermanos, y ahora encontramos a José como segundo después de Faraón, un hombre con una posición y un prestigio, una sabiduría y con la bendición de Dios. Y mire lo que dice, ahora se encuentra con sus hermanos. La última imagen que tiene José en la mente de sus hermanos, ¿se imagina usted, hermanos, la última imagen? La última imagen que José tiene de sus hermanos, es sus hermanos vendiéndole. No te necesitamos, José. José, la verdad que no vales para nosotros. Esa es la última imagen que tiene. Entonces ahora se encuentran con sus hermanos. Ahora José es segundo después de Potifar. Los hermanos tienen miedo porque dicen, ahora José con toda la autoridad que tiene, él puede hacer con nosotros lo que quiere, él puede vengarse. Sin embargo, mire, hermanos, cómo luce la mente y el corazón de una persona que conoce a Dios. Cómo trata con los asuntos, las injusticias. Mire el 20:50, hermanos, dice la Biblia allí. Vosotros, versículo 19, hermanos, dice, y le respondió José a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, vosotros, ¿qué dice, hermanos? Pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué dice, hermanos? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo sé, hermanos, a veces suena lindo, suena bonito, a veces puede ser hasta un cliché para un creyente, ¿verdad? Ay, Dios, todos tus propósitos son lindos y son... Pero la verdad, hermanos, ¿lo creemos? ¿Verdad creemos, hermanos, que Dios es un Dios que hace todas las cosas y lo hace con propósito? No solamente Job, hermanos, reconoció a Dios que él estaba haciendo algo, aunque no comprendía, aunque en su cabeza había muchas preguntas, no le quitó despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo. Y ahora acá vemos, hermanos, a José también. Y José dice, hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, y lo hicieron mal contra mí. Mas Dios, ¿qué dice, hermanos? Lo encaminó para bien. Mas Dios lo encaminó para bien. Nota usted allí, hermanos, la confianza de José. Él no está confiando en las circunstancias. Él no está confiando en el corazón, ¿verdad?, malo de los hermanos en aquel momento. Hermanos, ¿cómo puede ver usted un corazón sanado? ¿Cómo usted puede ver un corazón que ha soportado las pruebas y las dificultades? Un corazón, hermanos, que nunca dejó de mirar a Dios, hermanos, y los propósitos que él tenía. Dice allí, hermanos, Dios lo encaminó para bien. Ustedes intentaron hacerme mal, pero, hermanos, Dios lo encaminó a bien. Entonces, número uno, hermanos, Dios permite las pruebas como una oportunidad para conocerle. Ustedes recuerdan la historia cuando Abraham, entonces, es ordenado por Dios para que vaya al monte a sacrificar ¿a quién? ¿Se acuerdan? A Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Y está allí yendo al monte, entonces, con Isaac y unas cuantas leñas allí y fuego para ofrecerle en sacrificio. 3 días demoró más o menos el viaje, desde el campamento hasta el monte donde Dios le había ordenado, el monte Moriah. Si te puedes imaginar esos 3 frustrantes días, puedes imaginarte esos 3 días, qué cosas hubiese estado pasando por la cabeza de Abraham. Pero Abraham sabía, hermanos, que Dios no hace nada sin propósito. Eso es lo que nos va a sostener, hermanos. Todo lo que Dios hace, Dios lo hace con propósito. A lo mejor yo no entiendo ahora, pero lo entenderé después. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y esos 3 días está allí, llega en ese lugar, entonces prepara y a mitad de camino Isaac le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego,
¿Y el cordero? El cordero era él. No sabía Isaac que él era el cordero, él era el sacrificio. Pero Dios, hermano, pero Abraham sabía muy bien que algo Dios iba a hacer. Abraham estaba confiando en Dios. Y llegado ahí el momento, está atando ahí a Isaac para ofrecerle en sacrificio. Dice la Biblia que al alzar su mano escuchó una voz que le dijo: detente, no lo hagas, ya sé que me amas más. Y en ese momento dice que apareció, ¿qué, hermanos? Un cordero allí incrustado entre las ramas. Y Abraham reconoció, y dice la Biblia allí, reconoció y llamó a Dios como el Dios proveedor, el Dios que provee. Sin duda alguna, esa prueba le enseñó algo más a Abraham acerca de Dios. Dios provee. Dios provee. A lo mejor muchos de nosotros hemos estado en situaciones que diríamos, de esta no salgo, pero hemos visto al Dios proveedor. Hemos visto al Dios cuidador. Hemos visto al Dios que fortalece. Hemos visto al Dios que consuela. Y aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. Entonces, número uno, las pruebas, hermanos, son una oportunidad para conocerle. Número dos, mire por favor allí, hermano, 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. 1 de Corintios 1, 3. No desperdicies tu aflicción, no desperdicies tu prueba. Lo que tú y yo sabemos de Dios y creemos de Dios va a determinar cómo enfrentamos las pruebas. Número uno, como una oportunidad para conocerle, para aprender más de Dios. Mire, número dos, hermanos. 2 de Corintios 1, 3. 2 de Corintios 1, 3. Cuando lo tenga, hermanos, dice amén. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? 2 de Corintios 1, 3. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Y note usted, mire, y Dios de toda consolación. La palabra consolación es alguien que está a tu lado, alguien que viene a tu lado. Versículo 4. El cual nos consuela, mire qué dice, hermanos, en algunas de nuestras tribulaciones. ¿Dice eso, hermanos? ¿No? A ver, vamos a leer una vez más. Dice, el cual nos consuela en todas. Quiero que marque esa palabra. Porque no es algunas. Yo sé que, hermanos, mire, yo sé que el enemigo le va a decir, en esta no. Yo sé que Satanás va a decirte, esta es muy grande. De esta no sales. Esta es muy fuerte. Esta es insoportable. Pero dice la Biblia, en todas nuestras tribulaciones. Entonces, hermanos, Dios puede consolarnos en toda tribulación. Él puede consolarnos y Él promete consolarnos en toda. Yo sé que a veces pensamos cuando estamos en pruebas, pero de esta no, pastor. Quizás no lo decimos, pero lo sentimos. Quizás no lo decimos, pero es como que es lo que estamos sintiendo. Yo sé, pastor, que Dios sí dice que todo, pero esta es muy fuerte, pastor. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí está, hermanos, el otro propósito, hermanos, esta otra oportunidad. Dice, para que podamos también nosotros, ¿qué dice, hermanos? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, hermanos, otra de las razones de por qué Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Y esto tiene que ver, hermanos, porque los amigos de Job, menos Eliú, pero los dos vinieron a Job, hermanos, y acusaron a Job. Dijeron, mira, su teología estaba errada de Dios, su concepto de Dios estaba errado. Porque acusaron a Job de perverso, de engañador, de que había algo que estaba ocultando, de que no era de todo sincero. Y Job decía, pero yo creo que le añadieron mayor aflicción, ¿verdad? De lo que ya estaba pasando Job. Y Job, hermanos, dice, no, yo la verdad no he hecho nada. O sea, los amigos estaban buscando la razón de por qué estaba pasando estas cosas. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos recuerda aquí que una de las formas en que Dios nos capacita y nos hace útiles para su obra es, hermanos, las pruebas. Dice la Biblia, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos, ¿qué dice, hermanos? Consolar. ¿Consolar a quiénes? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora, ¿de qué nos dota Dios? ¿Qué es lo que nos da Dios en la tribulación? Esto, por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué dice, hermanos? Consolados
por Dios. Note ustedes, hermanos. Entonces las pruebas nos capacitan, hermanos. Las pruebas nos hacen útiles para poder servir a Dios. Las pruebas permiten, hermanos, que tú y yo podamos acercar a Dios a las personas que lo necesitan, a las personas que están pasando por la misma aflicción. Yo no sé, hermano, pero ayer estuvimos hablando con una hermana allá en La Plata, y la hermana abrió su corazón y empezó a contar. Bueno, le contaba a mi esposa, yo me puse ahí de chismoso, hermano, pero, ¿verdad? Como somos los hombres a veces, ¿verdad? Me puse allí y empecé a escuchar, y la hermana le estaba contando. Hermano, creo que no he escuchado las aflicciones que ella pudo haber enfrentado. Tremendas situaciones, hermano. Desde muy chiquita le regalaron, creo que 13 años, 12 años. Su mamá no lo quiso. Su mamá dijo, ahí está, te lo regalo. Se lo regaló a una vecina, una amiga. Fue muchas, las cosas peores que usted se pueda imaginar, esas cosas se enfrentó esta mujer. Y ahí estaba y comenzó a contar todas las cosas. Yo no lo podía creer. Y ella al final dijo, pastor, yo, la verdad, si no hubiese conocido al Señor, no sé qué hubiese pasado con mi vida. No sé dónde estaría yo ahorita mismo. Pero pastor, yo conocí al Señor, ella conoció a Cristo. No sé si te dijo la edad, pero conoció a Cristo. Y ella dijo, es una mujer grande ahora, pero ella dijo, pastor, y cuando conocí a Cristo, Dios le dio sentido a mis aflicciones. Dios le dio un propósito a lo que para mí por años fue una carga, lo que por años fue una cicatriz, una herida que no curaba, que no cerraba. Se convirtió en una oportunidad para yo poder servir a otros. Y es una mujer entonces que ha entendido, hermanos, que somos consolados para poder consolar a otros. Entonces, hermanos, las pruebas no siempre se tratan de ti solamente. Las pruebas, hermanos, en la vida cristiana es una oportunidad para poder ser usados por Dios para alguien más. A veces, hermanos, pasan pruebas y yo digo, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué justamente a mí? A veces yo trato de ver, a ver qué me está pasando, a ver qué necesito yo. Y a lo mejor quizás usted sea honesto y en su examen de su propia vida diga, no, yo realmente estoy bien en estas áreas, pero porque a mí, a lo mejor quizás no es usted, pero usted quizás puede ser de bendición a alguien más, a alguien más. A lo mejor Dios permite que tengamos que pasar por situaciones que no es que la necesitemos nosotros, o quizás que no justifique algo que estemos pasando, pero a lo mejor quizás Dios está pensando en alguien que necesita. Y a veces no tenemos que mirar muy lejos, a lo mejor quizás lo tenemos hasta en casa. ¿Cómo tú y yo podemos ser de bendición a alguien más? ¿Se acuerdan que les dije? No está en la Biblia, pero a lo mejor quizás Job dijo, Señor, úsame, Señor. Y Dios dice, bueno, te voy a usar. Voy a usar tus pruebas para consolar a alguien más. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero Santiago, años después, mire, Job ni sabía de esto, pero años después Santiago va a escribir ahí en su carta y va a decir, aprender, ¿verdad?, de la paciencia de Job. ¿Y cuántos, hermanos, hemos sido consolados, animados, fortalecidos por la historia de cuántos, hermanos? Yo no sé si estoy, pero yo, hermanos, en mis pruebas y dificultades me he puesto a leer el libro de Job y me ha animado, hermanos, honestamente. Mire cómo Job, sin pensar, años después Dios sigue usando su vida, su testimonio para consolar, afirmar, animar, alentar a otros. Entonces, no desestime su prueba. Permita que Dios consuele, que Dios le fortalezca, permita que Dios le ayude, permite que Dios complete su obra. Y tú y yo podamos ser instrumentos de Dios para afirmar y animar a otros más. A veces, hermanos, no soportamos la prueba. Porque pensamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no lo merezco. Y Dios dice, estoy purificándote. No es para siempre, pero llegado el momento y al cabo del tiempo, Dios ha prometido establecernos, fortalecernos, afirmarnos, hermanos. Volvamos a Job 42, la última cosa y termino, hermanos. Miren lo que dice Job en el versículo 42. Por el tiempo, hermanos, vamos a terminar aquí, pero dice la Biblia aquí, hermanos, versículo 5, de oídas te había oído, 42:5, mas ahora, ¿qué dice, hermanos? Mis ojos te ven. Job, hermanos, mire después, hermanos, bueno, por el tiempo, hermanos, Dios bendijo, versículo 12 del 42,
Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000, el doble de todo, hermanos. Saltemos por el tiempo, hermanos, dice aquí, versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno, ¿qué dice, hermanos? De días, lleno de días. Termino con esto, hermanos. Dios siempre termina la historia del creyente con un final feliz. Dios siempre termina la historia del creyente con un final feliz. A veces pensamos que estamos escribiendo la última página de nuestra historia. Pero, hermanos, mire, tú y yo no escribimos eso. Eso Dios lo hace, hermanos. Y hasta que Dios nos diga hasta aquí, tú y yo todavía podemos seguir confiando en Dios. Él está haciendo una obra en nosotros. Las pruebas son una oportunidad para conocerle más a Él. ¿Estás conociendo más a Dios? En las pruebas y en las dificultades, ¿estás conociendo más de Dios? ¿Las pruebas te están acercando a Dios o se están alejando de Dios? ¿Las pruebas están apagando tu fe? ¿Las pruebas te están desanimando? ¿Las pruebas te están enfriando? ¿Las cosas que están enfrentando se están alejando de Dios o se están acercando más a Dios? Las pruebas están siendo una oportunidad para servirle más a Él. Las pruebas están capacitándote para poder consolar a otros, para poder bendecir a otros, para poder ayudar a otros, para poder acercar a Dios a otros. Y número 3, por último, las pruebas están moldeándote, están cambiándote, están transformándote. Las pruebas están cambiando tu carácter. Las pruebas están haciéndote más humilde. Las pruebas están quitando el orgullo de nuestra vida y nuestro corazón. Que el Señor, hermano, nos ayude a no ver las pruebas como un problema, sino como una oportunidad. Vamos a inclinar nuestras cabezas, hermanos, y vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra y por este maravilloso libro que hemos estudiado de una manera allí bien superficial, pero con tantas enseñanzas para nosotros. No se trata solamente de lo que oímos de Dios, se trata de lo que hemos experimentado de Dios en las pruebas y en las dificultades. Lo que tú y yo sabemos de Dios, creemos de Dios, determinará nuestra firmeza en la prueba y en la dificultad. ¿Cómo estás viendo las pruebas? ¿Cómo vemos las dificultades? ¿Respondemos como los que no conocen a Dios responden? ¿Actuamos como alguien que no conoce a Dios? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y por la manera como el libro de Job y su vida de firmeza, de paciencia, de perseverancia nos motiva, nos inspira, Señor, a serte fiel. Yo no sé, Señor, a lo mejor quizás ahora mismo algunos de mis hermanos no están enfrentando pruebas. A lo mejor las cosas están yendo bien, pero necesitamos recordarlo esto, Señor, para llegado el momento, mostrar firmeza. Ver las pruebas no como un problema, sino como una oportunidad. A lo mejor quizás hay alguien también ahora mismo, Dios, enfrentando pruebas. Hay cosas que están quebrantando su corazón. Hay situaciones que están agobiándolo y afligiéndolo, Señor. Yo no sé, tú sabes, Señor. Solo tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Conoces las cosas más íntimas de nosotros. Pero tu palabra nos recuerda en esta mañana que lo que sabemos de Dios y lo que conocemos de Dios determinará cómo enfrentamos las pruebas. O como un problema donde queremos huir, queremos escapar, queremos salir, queremos acabar, o como una oportunidad. Señor, ayúdanos a ver las pruebas como una oportunidad. Ayúdanos, Señor, a ser moldeables en tus manos y ver el fruto de lo que tú harás, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que podamos dar un buen testimonio de tu gracia y de tu bondad. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. El libro de Job, hermanos. Yo les animo, hermanos. Se pone un poco pesadito en el medio, pero es hermoso, hermanos. Yo les animo que podamos en algún momento volver a estudiar el libro de Job, hermanos.